Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en ¿Qué palo es noticia? Hoy a las 5:06 de la tarde. Gracias por conectarse. Vamos a tener una entrevista un poco más tarde con la licenciada Rosa Seguí. La licenciada Rosa Seguí, vamos a hablar sobre un comunicado de prensa de una organización que está hablando sobre lo que les parece preocupante. En palabras de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, que intenta poner en vigor lo que se supone que el derecho ya resolvió en términos de que el aborto es legal en Puerto Rico. Importante que nosotros ayer hiciéramos el análisis cruzado de lo que está pasando en Puerto Rico, cómo la administración de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y compañía están tratando de empujar lo que es orden en este momento en Estados Unidos desde el fundamentalismo religioso. Todo aquello que tiene que ver con complacer al fundamentalismo religioso constituido en políticos partidistas del Partido Nuevo Progresista y de Proyecto Dignidad. Vamos a eso, pero también tenemos que traer el tema obligado de la supuesta ley que va a sacar al Departamento de Seguridad Pública, o mejor dicho, a la policía del Departamento de Seguridad Pública, pero hace unos arreglos para enmendar esas disposiciones relacionadas con los ascensos para que sea la gobernadora quien ascienda en la policía de Puerto Rico a los diferentes oficiales. Y yo quiero que ustedes escuchen la intervención de María de Lourdes Santiago, lo que dijo, porque toca a otras agencias, sobre todo lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal y la aprobación en presupuesto a aquellas leyes que tienen impacto económico, sobre todo lo que tiene que ver hoy con las horas extras para los policías. Vamos a eso y también obviamente vamos a traer lo que dice la acusación en el caso del hermano de Adrián González Costa, Iván González Costa, porque quiero destacar algo que me pareció extraño en esa acusación y es que no sea muy específica. Aparentemente la sacaron a las millas y no tengo mucho más allá de lo que dije esta mañana, pero bueno, quiero decir que en efecto tengo la acusación y qué es lo que dice la acusación. Gracias a todos los que están por ahí y recuerden que pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo y en todas las demás plataformas. Saludos a Florence Ramos, que como siempre llega primero, Rita Guzmán, Edgardo Núñez está por ahí, Aixes Camilo, Carlen Baratá, Vivian Rivera, María Judito Colón, otra vez saludos María Judith, Geraldo Zamora, esta mañana estaba por ahí también Sandra Infanzón, Rafael Avilés, Mick Bernie, Luz Díaz desde Winter Garden, Heidi Ramírez desde Michigan. No, ten Aguadilla, qué bueno es venir a la patria, ¿verdad? Debe estar haciendo un solcito bien bueno por allá arriba. Vivian Rivera,
Recuerden darle like, es importante, gracias, y compartir. Compartan el contenido con todo el mundo. Luis Matías está por ahí, Bet Cardalda, también María Busó, Luis Daniel Ortiz, Norma Bonilla, Raymond Ortiz, Johanna Álvarez, Johan González, Bayamón en la casa, Ivonne Padua, Ed Méndez. Aprende con Jesús, anda para el carajo. Soy el like número 12, gracias. Gracias por eso. Víctor Lozano, María Pérez, Adalberto, Carlos Maldonado y Luis Daniel Ortiz, que dice que es el número 13. Bueno, gente, en efecto, esa acusación trae al hermano de Adrián González Costa en una conspiración que se componía de 7 personas más, supuestamente, según la acusación, y establece que esta persona y otros habrían conspirado para robarse la identidad de terceros, crear licencias de conducir falsas y abrir cuentas de crédito en Home Depot. Eso quiere decir que el fraude va desde lo que hacen con las licencias de conducir hasta abrir una tarjeta de crédito que a su vez vendían. Por eso el fraude es inicial con relación a la licencia de conducir, porque es robo de identidad. Más tarde, la tarjeta de crédito que creaban, venderla. Ahí hay fraude postal, hay fraude electrónico. Es un casito de fraude financiero que dice la Fiscalía Federal que últimamente están en boga, y no es un caso tan sencillo, sobre todo que lo que no me deja ver la acusación es qué lugar puede tener una persona versus la otra. No son específicos, no es específico ese indictment. La experiencia me dice que cuando esas cosas pasan, había que quizás ya acusar, porque estaban a punto de caducar. Estos casos vienen desde el 2021, así es que la conspiración, por ejemplo, dura 5 años. Quizás estaban a punto de caducar los términos y lo hicieron a las millas, y el indictment no es muy específico. Así es que, para que lo tengan claro, vi que el senador independentista hizo una conferencia de prensa para hablar con los medios e insistir en que nada tiene que ver lo que ocurre con su hermano, pero que definitivamente quería dar cara y establecer claramente que él va a insistir en su trabajo como senador, y que en efecto es un súper trago amargo y difícil para su familia. Nos imaginamos cómo debe ser para cualquiera que tenga una situación similar, y que obviamente por razón de su posición pública, pues definitivamente hay que cubrirlo como se cubre a cualquier otro. Así es que eso con relación a este tema. Yo quiero hablar con la licenciada Rosa Seguí, que es la persona que vamos a entrevistar porque es una de las portavoces de esta organización que se llama Aborto Libre. Antes de llamarla, yo quisiera darles un contexto que precisamente ayer estuvimos hablando sobre las posiciones de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, porque fíjense que la secretaria ha estado haciendo un media tour donde la gente, obviamente que ellos van, que son los medios tradicionales que les ponen los bombitos al pitcher, los amigos del alma de los medios tradicionales, y ha insistido en que ella va a hacer cumplir supuestamente lo que ella entiende es ley en contra de las clínicas de aborto y de todos los médicos o personas que asistan a un aborto en Puerto Rico. Ayer nosotros hablábamos del tema porque estas son las agendas de la política fundamentalista religiosa del Partido Nuevo Progresista, que obviamente inició el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, cuando la primera ley que trajo fue la ley de libertad religiosa, porque esa fue la promesa que le hizo a los fundamentalistas religiosos que fueron a votar con el Partido Nuevo Progresista, y que él quiso que salieran de lo que le había causado una erosión de votos al Partido Nuevo Progresista en el 2020, en ese caso, Proyecto Dignidad.
Cuando yo lo hablaba en ese contexto, establecía propiamente lo que es Tomás Rivera Chats al fundamentalismo religioso en Puerto Rico y viceversa. Lo que son esos fundamentalistas religiosos, muchos de ellos que manejan la estructura de una operación que nosotros le hemos llamado las Crypto Inc., que son esas corporaciones sin fines de lucro que se visten de religiosas y tienen un negocio redondo en ese renglón del cristianismo en este caso. Porque es parte de lo que también está haciendo el gobierno de Estados Unidos a través de las políticas de Donald Trump. Pero en este momento yo quisiera llamar la atención de algo que me parece importante antes de ir a la entrevista. Y es decir, cómo es importante en este momento que nosotros podamos traer que Lourdes Gómez no era una persona que iba a ser la secretaria del Departamento de Justicia. Era la directora de la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza. Es una comadre de la gobernadora Jennifer González Colón. Es una amiga. Estudiaron juntas. Y como el banco de talentos inexistente de Jennifer González y de Lourdes Gómez fue tan violento, pues no hubo otro remedio que después de no poder confirmar a Janet Parra, traerla. Y en ese sentido yo voy a llamar la atención de que no olvidemos que en medio de toda la controversia de Janet Parra, de Verónica Ferraioli y de Arthur Garfer, fue Lourdes Gómez, en el momento en que se estaba discutiendo que Arthur Garfer no cumplía como secretario de Estado, la que se entrevistó con Tomás Rivera Chats en su oficina. Y yo quiero traerlo y ponerlo ahí, porque siempre supimos que lo que estaba pasando con los nombramientos es que Tomás Rivera Chats no tenía de frente a las personas que él quería poner en los diferentes puestos. Y esta es Lourdes Gómez. Y qué interesante que Lourdes Gómez es igual de fundamentalista religiosa que Tomás Rivera Chats, o está cumpliendo con la cuota que le puso Tomás Rivera Chats cuando le dijo si ella se quería ser secretaria de Justicia. Porque definitivamente esta es una de las promesas más importantes de Tomás Rivera Chats, porque él sabe que entre los jóvenes no va a encontrar voto, que entre las mujeres no necesariamente, que tiene muchos enemigos incluso en su partido, y que donde siempre busca araña y encuentra y tuercen las listas y ponen a los muertos a votar y ponen a personas que están encamadas a votar por el Partido Nuevo Progresista entre las personas adultos mayores, que muchos de ellos son fundamentalistas religiosos. Y eso es importante a la hora de hacer este análisis, porque nos estamos encontrando con que Lourdes Gómez va a hacer lo que Tomás Rivera Chats le pida. Son muchas las cosas que un secretario de justicia o una secretaria de justicia, en este caso, puede hacer porque el otro o la otra se lo pidan. Torcer una ley para acusar a alguien a pesar de que no tienen la evidencia. Torcer la prueba. Hacer que pase algo en una oficina en el Departamento de Justicia que ponga al que estaba último primero. Y yo creo que estamos empezando mal y nos lleva una semana la secretaria después de confirmada. Vamos a llamar a la licenciada Rosa Seguí. Todo esto tiene que ver, recordemos, con el asunto de que Lourdes Gómez dice que Pueblo versus Duarte no existe, que el Estado de Derecho en Puerto Rico es que es ilegal hacer un aborto. Sobre eso es que queremos hablar con la licenciada Rosa Seguí. Y me sale el buzón, si la licenciada me está escuchando. Licenciada, le dije que le iba a llamar a las 5:20, son las 5:19. Vamos a ver si la conseguimos, creo que sí, que está sonando. Vamos a ver si ahora podemos hablar con la licenciada Rosa Seguí, que es una de las portavoces con otras dos abogadas
la licenciada Patricia Otón. Saludos, licenciada, estamos aquí en Bonita Radio, bienvenida. Saludos, buenas tardes. Bueno, licenciada, ustedes enviaron este comunicado de prensa que me parece que es en contestación a las palabras de la secretaria del Departamento de Justicia, que alega que el Estado de Derecho en Puerto Rico es que cualquier persona que practica un aborto comete una violación de ley. Ustedes hablan de una imprudencia, o si no, de una posición de la secretaria del departamento que raya en lo que a mí me parece puede ser incluso una interpretación más que errónea y legal de lo que realmente ocurre con relación a la terminación de un embarazo en Puerto Rico. Yo quisiera que nos diera un trasfondo de su posición y sobre todo que en algún momento nos diga dónde quedó Pueblo versus Duarte en esta discusión. Comencemos con Pueblo versus Duarte, que está completamente vigente y que no ha sido revocado, no se han llevado ningunos casos relacionados a problemas, ni situaciones de salud pública en relación al aborto en Puerto Rico, así que no está sucediendo nada. No ha habido ninguna queja y pues tenemos que alzar la voz ante las expresiones recientes de la Secretaría de Justicia. En Puerto Rico el aborto es legal y es seguro. El Código Penal tiene 3 artículos que tienen que ver con relación al derecho al aborto. Uno, que requiere que sean profesionales médicos, ¿verdad? Lo que se conoce como MD, tiene que ser un profesional claro. En la medicina licenciado, autorizado a ejercer en Puerto Rico. De lo contrario, es un delito. El segundo artículo, el 99, el primero es el 98, el 99 requiere que se practique con el consentimiento de la persona gestante, es decir, que no nos pueden violentar la capacidad para consentir y tiene una excepción, ¿verdad? En caso de que esté en riesgo la vida de la persona gestante, ¿verdad? Y pues se tendrá que hacer por unas cuestiones de excepciones y de emergencia, pero siempre tiene que haber el consentimiento. Y el otro es causarle grave daño por violencia física, ¿verdad? Y que pueda provocar un aborto. Así que el marco está muy claro. No ha cambiado en Puerto Rico, el aborto es legal desde 1937 y la interpretación que hizo el Tribunal Supremo sobre Pueblo versus Duarte era utilizando el mismo lenguaje que existe ahora mismo en relación al derecho al aborto en Puerto Rico. La secretaria fue entrevistada y tuvo que admitir que no ha recibido una sola queja en relación a las prácticas, ¿verdad?, del aborto en Puerto Rico, que está ampliamente regulado, que no ha habido ningún señalamiento a las clínicas que practican estos procesos de salud, ¿verdad?, y que salvan vidas. Y por eso alzamos la voz, porque esto es un procedimiento seguro, regulado, ampliamente regulado. Existen reglamentos del Departamento de Salud y no ha habido ninguna situación relacionada al derecho al aborto en Puerto Rico, pero sí lo pudiera haber, y lo hemos visto en Estados Unidos, ¿verdad?, donde sí se han perdido vidas y donde le quieren quitar cada vez más derechos a las mujeres. También estamos alzando la voz porque parecería como que el hecho de que haya habido un cambio de administración cambiaría el derecho, el ordenamiento jurídico, y nos parece que con solo examinar las posiciones recientes, tan recientes como mayo del 2023, del pasado secretario de Justicia, Domingo Emanuel, donde habla claramente, dirigiéndose a la legislatura en varias ocasiones, ¿verdad? Porque hubo varios intentos de entorpecer el derecho al aborto en Puerto Rico en el cuatrienio pasado. El secretario de Justicia estableció muy claro de que en Puerto Rico el aborto es legal y que está expresamente defendido, encontrado en nuestra Constitución bajo el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, y que también cualquier intento de prohibir o restringir el derecho al aborto en Puerto Rico sería contrario a la Constitución. Esto lo dice el secretario, dice, sería un discrimen por sexo, porque son las mujeres las que tienen la capacidad para poder gestar. Así que solo había que examinar el Estado de Derecho vigente, lo que había dicho la persona que había ocupado esa silla, y ver que el aborto en Puerto Rico continúa siendo legal, continúa estando disponible y que no deben ser tratados los procesos
de salud, el acceso a la salud en Puerto Rico no puede ser criminalizado, ya está bastante restringido, ya es bastante difícil como para que sigan causando temor a la ciudadanía, creando una incertidumbre donde no la hay, pueden continuar ejerciendo su derecho al aborto, ¿verdad? Es que no es ilegal. Esto significa que las personas que quieran llevar a cabo un aborto pueden hacerlo libremente, y las personas que no creen en las terminaciones de embarazo o que no puedan, no lo tienen que hacer. Así que queremos que continúe este Estado de Derecho en el que permite, ¿verdad?, la diversidad de opiniones, pero que no criminaliza el acceso a la salud. Cuando ustedes hablan de es una tergiversación peligrosa, antijurídica e impropia de una alta funcionaria como lo es la Secretaria de Justicia, obviamente se están refiriendo ahí a lo que evidentemente ella está pasando por alto, que es, además de la Constitución y todo el derecho fundamental a la intimidad, no ser discriminado por razón de sexo, etcétera. Tiene que ver con el precedente de 1980, que es el caso de Pueblo versus Duarte, que usted me corrige, no está derogado. No, la tergiversación es haciendo alusión a que luego de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya emitido la opinión en el caso de Dobbs, que lo que determina, ¿verdad? Lo que dice ese caso es que no es una protección federal porque no está expreso en la Constitución, claro, distinto a Puerto Rico añado, ¿verdad? Distinto a Puerto Rico añado, pero el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que dice es le compete a los estados. Exacto. Estados decidan lo que van a hacer. Y hay estados que han puesto este derecho expreso en sus constituciones, ¿verdad? Así que tampoco podemos pensar que lo que ha pasado es que los estados simplemente han restringido el derecho al aborto. No, hay estados que lo han protegido constitucionalmente también, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico no había que enmendar la Constitución porque ya está muy claro, según el caso de Pueblo versus Duarte y según las opiniones de secretarios de justicia, luego de Dobbs, ¿verdad? Porque por eso es que hago referencia a que el secretario pasado de justicia hizo ya había analizado Dobbs. Estas opiniones, exacto, luego de Dobbs, en mayo del 2023. Así que está muy claro que en Puerto Rico los casos no se revocan automáticamente. En Puerto Rico sí existe un derecho constitucional a la intimidad que protege todos los accesos, ¿verdad?, a decidir sobre nuestro cuerpo, incluyendo las terminaciones de embarazo, así que no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la administración de Jennifer González, que ha querido desviarse del derecho, ¿verdad?, y está interpretando de una manera peligrosa el ordenamiento jurídico en Puerto Rico. ¿Por qué usted cree que están tergiversando ese ordenamiento jurídico y todo lo que ha pasado? Que, dicho sea de paso, tenemos que decir que todo el mundo es abogado, incluido la secretaria del Departamento de Justicia. ¿Por qué usted cree que lo hacen? Pues mira, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas, pero una de ellas, a mí me parece que es el desviar la atención a temas controversiales para que no se continúe exigiendo que se cancele el contrato de Luma, ¿verdad? Que no se le dé paso más a la privatización, que no haya un acceso a la salud, a vivienda, a trabajo digno, están todas las semanas empleados de enfermería denunciando sus malas condiciones laborales. Así que, ¿verdad? Yo creo que debido a que no ha habido una respuesta real a los problemas del país, se está desviando la atención en asuntos que crean controversia. Pero es muy peligroso, ¿verdad?, jugar con la salud de un pueblo, con el escaso acceso a la salud y crear este temor específicamente, ¿verdad?, cuando comunidades migrantes han denunciado que de otros países en Puerto Rico, en el Caribe, vienen a Puerto Rico a recibir estos cuidados de salud, ¿verdad? Así que es terrible lo que está sucediendo, pero me parece que es por la incapacidad de atender los asuntos urgentes, quieren crear controversia. ¿Y no le parece que hay una relación entre lo que ha sido prioridad para este gobierno, que es legislar con relación a todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual incluso, y lo que son los derechos de las mujeres desde la primera ley como la ley de libertad religiosa? ¿No le parece que hay algo de eso? Hay una
Sí, sí, definitivamente sí, se ha querido desde un principio desviar la atención sobre estos temas que, pues, verdad, no había ningún tipo de problema en Puerto Rico con la libertad religiosa tampoco, igual que tampoco lo hay con las terminaciones de embarazo y los abortos, ¿verdad? Pero se quiere sobrelegislar, se quiere presentar medidas, se quiere llamar la atención y sí hay una agenda que es servil a estas políticas nefastas de Donald Trump, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo. Pasa allá y se copia de una manera que es antes de que lo hagan los mismos estados, bajo la amenazando al pueblo de que esto se tenía que hacer porque si no perdemos los fondos federales, ¿verdad? Pero yo creo que ha habido un despertar y se ha visto, ¿verdad? Que el problema en Puerto Rico no hay por qué continuar esas políticas terribles de Donald Trump aquí servilmente y pues una de las políticas que se ha continuado es la restricción a los derechos sexuales y reproductivos y por eso aquí también quieren hacerlo, ¿verdad? Para hacer creer que están en esa misma agenda republicana que lo que hace es retroceder en los derechos. Así que sí, el servilismo crónico de la administración de Jennifer González, ¿verdad? Y prestarle atención a estos temas como promesa de campaña, es lo que han dicho, ¿verdad? Pues demuestra que no llegaron a servirle al pueblo ni a atender las necesidades reales, sino a servirle a quienes le llevaron las campañas políticas. Es lo que parece estar pasando aquí. Pero que eso lo haga un político electo con el voto de los fundamentalistas religiosos, pues obviamente ahí hay un pago que dar. Pero no es peligroso que lo haga una secretaria de justicia que tiene que velar por los derechos de todos y todas, incluidas las mujeres que quieren practicarse una terminación de embarazo. Claro, y que demuestra un desconocimiento del derecho y como digo, ya el trabajo estaba hecho por el pasado secretario de Justicia, ¿verdad? No había que hacer una investigación jurídica nueva, está la posición legal, está fundamentada en los casos, en la Constitución, se llama, es una de las secciones de estos memoriales del pasado secretario, se llama Ordenamiento Vigente en Puerto Rico sobre el Derecho al Aborto, o sea, está muy claro. Así que es preocupante que desconozca el Estado de Derecho y que también, ¿verdad?, se quiera cambiar el derecho por haber un cambio de administración. Es muy preocupante y es peligroso, ¿verdad?, porque nos estamos alejando entonces pues, de la ciencia, del derecho y no, ¿verdad?, va a causar mucho daño si se continúa de esta manera. Entiendo que está a tiempo de retroceder y de explicar correctamente cuál es el ordenamiento vigente en Puerto Rico para el beneficio de todos. ¿Usted cree que hay un movimiento en Puerto Rico para detener la posibilidad de que el gobierno de Jennifer González se convierta como en un momento dado se convirtieron otros gobiernos, sobre todo en las administraciones, digamos, de los 90, Pedro Rosselló González, que intentaron incluso con el movimiento católico detener a las mujeres e intervenir con mujeres en las clínicas para que no se practicaran embarazos? Bueno, tristemente eso sí sucede, ¿verdad? Eso yo he estado participando y Aborto Libre, por supuesto, ha estado participando de la protección de las personas, ¿verdad?, las pacientes que quieren acudir a las clínicas y de las clínicas mismas. Porque como bien menciona, hubo casos hasta federales en contra de estas personas que dicen ser pro vida, pero son antiderechos y su violencia, ¿verdad? El nivel de violencia que desplegaban con estas conductas, violencia física, intimidación, ¿verdad? Así que pues se ha continuado haciendo y continuamos haciéndolo. Pero, ¿verdad?, ya precisamente por los casos federales que se llevaron, se lograron establecer unas medidas de seguridad, y no pueden acercarse a las clínicas, tienen que estar ciertos metros alejados, ¿verdad? Así que debido a que el pasado es que estos grupos antiderechos fueron muy violentos, incurrieron en agresiones, pues se lograron establecer unas medidas. Pero siempre estamos atentas y pendientes, siempre somos más
¿verdad? La experiencia de Aborto Libre Puerto Rico es que en este tipo de actividad, cuando intentan amedrentar y amenazar y perseguir a las personas, ¿verdad? Y hablarles para que no accedan a sus cuidados de salud, es que siempre somos más las personas que defendemos las libertades democráticas, ¿verdad? El derecho a la autodeterminación, que quienes están tratando de prohibir y coartar derechos. Licenciada, muchas gracias por contestar nuestras Gracias preguntas por la sobre ese oportunidad. tema. Vale. Claro que sí. Buenas tardes. Bueno, ustedes escucharon a la licenciada Rosa Seguí. Yo realmente creo que lo problemático en este asunto de la secretaria del Departamento de Justicia es a quién está respondiendo. Con esta incapacidad que tiene, no sé si es incapacidad o sencillamente respondiendo sin ningún problema a los que entienden debe ocurrir todo lo contrario a lo que el Estado de Derecho establece. Y yo quiero terminar con una línea que me parece importante de todo lo que dijo la licenciada, en términos de lo peligroso que es que una secretaria del Departamento de Justicia esté diciendo que va a ir contra aquellos que practican un aborto en Puerto Rico, cuando todo el sistema y todo el andamiaje legal y de derecho no le da posibilidad para que lo haga, porque en efecto el aborto en Puerto Rico y las terminaciones de embarazo tienen una normativa legal y tienen la base desde la Constitución hasta las decisiones del Tribunal Supremo. Es que estemos atendiendo a una secretaria del Departamento de Justicia que es lo más parecido a la definición de un sastre jurídico. Yo voy a hacer lo que a mí me digan hasta dónde debo llevar ese ruedo, hasta dónde debo llevar la aguja para seguir cosiendo, a la medida. Eso es lo problemático de tener una secretaria del Departamento de Justicia que esté diciendo que ella va a ir porque su interpretación es esta. Cuando no solamente hay memoriales y memorandos de diferentes secretarios del Departamento de Justicia, el último en el 2023 de su partido político. No, que hay incluso decisiones del Tribunal Supremo que no están derogadas, que establecen exactamente qué es lo que se debe hacer para practicar un aborto siempre que sea consentido. Aquí estamos hablando con consentimiento. Las personas que no lo quieren hacer, no lo van a hacer. Eso es lo que a mí me parece más peligroso de todo esto. Y yo creo que en ese sentido hay que estar bien pendiente porque esto es ahora, con relación a un tema que a ellos les preocupa mucho, que es atender todo lo que aquellos que fueron y votaron por ellos desde las iglesias, hay que pagarle el favor. Esto es ahora con relación a ese tema. Imagínense con todo lo demás que pueda tener una posibilidad de diferencia, pero que como fulano, sutano y menganito en la administración decidieron que en efecto hay que hacerlo de esta manera, pues lo vamos a hacer, no importa que la ley diga lo contrario. Problemático. Irmita Bilbaldi, cuando las leyes sean para el bien de los puertorriqueños, que se empieza a arreglar el país. Está bien fuerte todo, pero bueno. Gente, este tema que voy a tocar ahora me parece interesantísimo. Lo quería tocar esta mañana, pero sabía que me iba a tardar bastante en la explicación de la investigación. O realmente, sí, la investigación que empezó en el 22 y termina ahora con esta alegación de culpabilidad en el caso de Wanda Vázquez. Y es todo lo que tiene que ver con la nueva ley que eliminaría de estar debajo del Departamento de Seguridad Pública a la Policía de Puerto Rico. Pero lo que implica un cambio en esa ley para establecer que los ascensos en la policía los va a dar la gobernadora o la persona que esté en la gobernación. Yo esta mañana pensaba precisamente en esa nueva ley en el contexto de las horas extras que no se le han pagado a los policías. Y según lo que la misma policía ha traído a través de sus organizaciones, tuvieron una protesta donde estaban denunciando este asunto, son 32 millones de dólares que le deben en pagos de horas extra. Que cuando estaba
analizando este tema, me preguntaba cómo es que a los policías, que son esos seres que utilizan cada vez que quieren paliar a trabajadores, cada vez que quieren perseguir a alguien, los utilizan para que hagan bulto y sean los que limiten la capacidad de la protesta, etc. El gobierno de Puerto Rico no ha tenido la posibilidad o el interés, el valor de enfrentar a la Junta de Control Fiscal para ir sobre esa gente que no solamente le piden el voto, que le piden el favor de que sean el muro de contención contra el pueblo. Porque eso hacen con la policía de Puerto Rico y obviamente ellos están adiestrados, piensan que eso es lo que tienen que hacer y lo hacen de una manera sin cuestionar. Obviamente los hemos visto a muchos de ellos ejerciendo ese poder en contra de la gente que, sobre todo los que quieren protestar. Pero el gobierno de Puerto Rico le promete cada 4 años, y aquí están los policías una vez más diciendo que le deben y que le deben. Uno de los que habla, como ustedes saben, a pesar de que es un policía abusador, convertido hoy en senador y portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, es Gregorio Matías. Y Gregorio Matías fue el otro día a prometerle a los policías lo que siempre le ha prometido, la ley de retiro digno, etcétera, etcétera. Y la Junta de Control Fiscal le dijo, no te vistas que no va, que esa ley, ese proyecto de ley, se aparta del plan de ajuste de la deuda del gobierno central y de la ley promesa con relación al plan fiscal certificado. Que no hay cama para tanta gente. Y que le recordó de una vez a Gregorio Matías en una carta del viernes pasado que la ley 80 del 2020, que proveía un retiro incentivado como esa que él quería emular en este nuevo proyecto, fue anulada por el Tribunal Federal. A mí me gusta porque a cada rato le dicen, miren, quienes mandamos aquí somos nosotros. ¿Qué gobernadora ni qué 8 cuartos? ¿Qué presidente del Senado ni qué? No, nosotros, la Junta de Control Fiscal. Y que tan temprano como la semana pasada, el 10 de junio, Robert Mujica se reunió con la gobernadora, con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, y les dijo claramente, esto es lo que hay. Pero bien escueto, Tomás Rivera Chats dijo que en esa reunión estaban tan contentos porque estaban hablando de presupuesto, de las pensiones y de cómo van a salir, cómo va a salir este año ese presupuesto que le va a dar chavitos a todos los correligionarios que votaron por ellos y los demás. Porque a veces yo pienso que son capaces de poner en algún momento en alguna ley todo el que votó por nosotros, pruebe y le vamos a dar chavitos. Es que es insólito. Pero ellos dijeron la semana pasada que todo estaba cuadrado. Ya ustedes ven como la Junta le dijo a Gregorio Matías, no va ese proyecto de retiro incentivado para los policías. Y hay una discusión en el Senado con relación al proyecto de que saca a la policía del Departamento de Seguridad Pública. Y en esa discusión yo quiero que ustedes escuchen los 4 minutos de María de Lourdes Santiago, porque lo que más me interesa de esta narración y de esta intervención en la legislatura es cómo la legisladora trae, a mi juicio, lo más importante de este asunto. Que el gobierno de Jennifer González se enfrenta una vez más a una Junta de Control Fiscal que, según ella, no sabe administrar ni un carrito de hot dog. Vamos a escuchar lo que dice María de Lourdes Santiago. Regresamos al análisis. Existe, yo no diría que consenso, yo creo que hay unanimidad de pareceres en Puerto Rico de que el DSP tiene que ser desmantelado.
y que no cumplió con ninguna de las promesas que dieron paso a su creación y en su momento a la de otras entidades sombrillas. Bajo el DSP ni se ha mejorado la capacidad de respuesta en temas de emergencia y seguridad a los ciudadanos, ni se ha alcanzado la tan añorada eficiencia fiscal. No ha funcionado para ninguno de esos propósitos. Y en ese sentido, esta medida es definitivamente un paso en la dirección correcta. Me parece importante, sin embargo, hacer dos señalamientos. Primero, he escuchado la referencia de los compañeros a la manifestación de los policías y a la necesidad de optimizar el pago por horas extras. Ya eso está dispuesto por ley. Eso no es un problema ni estatutario ni estructural. Es un problema de un país en quiebra que tiene que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal para cumplir con sus obligaciones en ley, obligaciones que tenían que haber sido contempladas en el presupuesto de este año fiscal. Una falla que comparten el Departamento de Hacienda y OGP y AFAF y la propia Junta de Control Fiscal, que no ha tenido la capacidad ni para administrar un carrito de hot dog. No puede anticipar lo que va a gastar el país. Está pasando con los policías, está pasando con los proveedores de servicios de educación especial. No es un problema que se va a arreglar con esta ley o con otra. Ahora, hay un elemento en este proyecto que me impide favorecerlo. Algo que se ha estado requiriendo de la policía y de muchísimas otras estructuras gubernamentales es la despolitización. Es el darle más sentido al principio del mérito, que la gente llegue a las posiciones importantes, no porque milita en un partido o hizo contribuciones o apoyó a una candidata, sino porque realmente son las personas con mayor vocación, con mayor capacidad. Actualmente, el tema de los rangos en la policía y los nombramientos en la policía se determina mediante disposiciones reglamentarias, un reglamento extensísimo, casi 200 páginas. Lo que provee este proyecto es la politización adicional de la policía. Dispone específicamente que los rangos de inspector, de comandante, de teniente coronel, de coronel, dependen de la confirmación de la gobernadora. O sea, ahora Jennifer González es quien va a decir quién merece ser inspector o no en un cuartel. Yo no veo qué propósito cumple eso. No veo de qué manera eso alimenta la confianza del país en la policía de Puerto Rico, o cómo la hace más eficiente, o cómo fomenta la capacidad de la gente llamada a atender el gravísimo problema de seguridad. Me parece que se ha desaprovechado la oportunidad de reestructurar la policía en términos de personal, de promover la profesionalización de la policía, que también ha sido un reclamo constante. Hay personas que tienen vocación para ciertas tareas, deberían ser capaces de entrar a la policía a realizar esas tareas y no bajo el arcaico sistema actual. Además de eso, cuando comparamos el proyecto de la Cámara 406 con la actual ley del Departamento de Seguridad Pública y los artículos que hacen referencia a la Policía de Puerto Rico, vemos que se ha descartado toda referencia al acuerdo sobre la reforma. Y hay diversidad de pareceres sobre la reforma, pero ciertamente tratar de esconder el asunto bajo la alfombra por fiat legislativo no es la forma jurídicamente correcta. Por esas razones no podré votar a favor de la medida que está ante nuestra consideración. Bueno, yo creo que, para empezar, me parece que lo interesante de esta intervención es cómo pone la Junta de Control Fiscal en el Departamento de Hacienda, en el AFAF, en el gobierno de Jennifer González, la incapacidad para gobernar. En el gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal, la incapacidad de llevar un país que supuestamente todo tiene que pasar por ellos en términos de administración pública, y el dinero da para todo menos para pagarle a los trabajadores. O sea, le deben 32 millones de dólares a los policías, los proveedores de salud, los enfermeros y las enfermeras que no les quieren aumentar el salario. Pero la Junta de Control Fiscal tiene miles de millones de dólares en contrataciones. Pero
todas las agencias tienen mínimamente 15, 20 contratos de comunicaciones y se los pagan todo el tiempo. Pero no hay dinero para pagarle a los policías. Para empezar, eso con relación a la Junta de Control Fiscal, y lo que para nosotros es importante decir, que no hay un proyecto de gobierno que tenga ni una sola luz que se pueda decir que el gobierno de Jennifer González puede explicar de dónde va a sacar el dinero para hacerle justicia a los trabajadores y a las trabajadoras. En este caso, uno de los de mayor importancia en el nivel de seguridad, los policías y las policías. Lo que tiene que ver con los rangos, me parece insólito. Cuando yo llegué a cubrir la policía de Puerto Rico, tenía poco más de 24 años. Siempre me llamó la atención cómo había interferencia de la política partidista. Definitivamente siempre la ha habido. Pero había gente que no solamente cogían los exámenes, que todavía se sirve en parte por ese sistema arcaico que habla la senadora, pero aquellos que podrían ser ascendidos por esos políticos que estaban de alguna manera, era gente que como quiera tenían estatus en la policía. Como quiera, usted los veía que eran oficiales que habían estudiado, aquellos que llegaban a los niveles más altos, funcionarios que habían ejercido desde guardia y pasaban por los diferentes rangos, que tenían intervenciones importantes en su carrera policíaca. Yo quisiera que alguien me dijera cuál es uno de los oficiales, uno de lo que hemos visto en los últimos años, que son los ascendidos por el Partido Nuevo Progresista, que me digan cuáles son los valores que tienen, además de ser abusadores, como el caso de Gregorio Matías. Y que en este momento estén planteando que esa gente deberían ser escogidos y ascendidos por la gobernadora en este caso. Esto es todavía injuria sobre ofensa. Porque ustedes se imaginan lo que nosotros hemos visto en el renglón de escoger a los oficiales de gabinete, a los secretarios y secretarias de gabinete. Lo que ha sido la quiebra de cualquier banco de talento que cualquier gobernante en Puerto Rico pudiera tener. En la historia nunca lo habíamos visto de esta manera. Y que escojan a los policías y a los ascensos de inspector, coronel, teniente coronel, por lo PNP que sean, por lo que estuvieron dispuestos a caminar en la campaña política, a dar seguridad en la campaña política, como aquellos que tenía Elías Fernando Sánchez y Fonte, sin tener derecho a ello, que trabajaban en el aeropuerto y tenían servicios especiales en la campaña del 2016 de Ricardo Rosselló Nevares. Es injuria sobre ofensa. Es algo que, volvemos, una piensa que lo ha escuchado todo. No son capaces de tener más creatividad en favor del partido político al que pertenecen. No es que sean los mejores policías, los mejores capacitados, los más profesionales, los que han hecho un trabajo de estudiar porque les parece que esa es la profesión que quieren ejercer, porque están en el mundo de la seguridad desde haber sido guardias, empezado en ese rango y seguir ascendiendo en beneficio y al servicio del país. No, es porque son PNP que los vamos a hacer tenientes coroneles, etcétera. Algo que incluso grava el presupuesto de la policía. Porque ustedes no se crean que el teniente coronel se gana lo mismo que se gana el guardia o el sargento. Y esa es la nueva idea del gobierno de Jennifer González a través de la legislatura de Puerto Rico. Tengo que verificar de quién es el proyecto. No me extrañaría que sea de Tomás Rivera Schatz y de Gregorio Matías. Tienen cierto, digamos, cierta afición
por los policías. Sobre todo uno de ellos que es policía. Así las cosas, nosotros nos vamos. Mañana será otro día. Mañana tenemos un Noticias con Café tempranito. Recuerden, pueden donar. Y gracias a los que los hicieron, a los que lo hicieron, que entiendo que fue, por un lado, la amiga Wilma Fontán, por la aportación y siempre el apoyo a nuestro proyecto. Sí, y Raymond Ortiz, gracias a ambos por su aportación. Recuerden que lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Nosotros nos vamos. Mañana es otro día. Hasta mañana, que descansen. Pásenlo bien, que hayan pocas noticias para ver si puedo descansar un poquito. Mañana por la mañana nos vemos. Éxito. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.